de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, presentó una nueva revisión sobre el informe del caso de los 43 normalistas asesinados en Iguala, de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Algo de lo que dijo fue que diversos funcionarios de todos los órdenes de gobierno participaron en reuniones encabezadas por el Ejecutivo Federal para operar la versión oficial sobre la desaparición forzada de los estudiantes. Y para hablar acerca de este tema, pues tengo la presencia del periodista Francisco Cruz, periodista, escritor, autor de libros que anticipaban la llegada de Peña Nieto al poder a través del grupo Atlacomulco desde antes de que ocurriera. Y si alguien conoce a Peña Nieto, diría yo, en México, es perfectamente Francisco Cruz, a quien saludo con mucho gusto. Francisco, muy buenas noches. Rubén, y gracias por estar en este espacio. No, hombre, al contrario, gracias por la invitación. Y mira qué tema, mira qué tema, Ayotzinapa, y estamos a punto de 8 años. Exactamente, a punto de 8 años ahora en el mes de septiembre. Pero oye, esto ya anuncia un poquito, huele a Peña Nieto, huele que con estas declaraciones de Alejandro Encinas, pues pareciera que esto de Murillo Karam pues es nada más una antesala para posiblemente llegar hasta el presidente, ¿o me equivoco? No, Rubén, tiene razón, pero además, mira, es una deuda en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha empeñado su palabra. Y es una deuda histórica no solo con los padres de los 43 y de los 3 compañeros de ellos asesinados aquel 26 de septiembre de 2014, y el 27, la desaparición. No, Rubén, es una deuda con toda la sociedad por todo el contexto, por todo lo que ocasionó, por lo que vino a remover la desaparición de los 43 estudiantes, el asesinato de sus compañeros, que es, después del 68 y el 71, la desaparición masiva más grave que hay en este país, y no sin minimizar ninguna otra, que en este país las desapariciones han sido cosa como de todos los días. No, es una desaparición gravísima, la más grave, así que hay que ponerla en ese contexto. Y luego, ¿cómo se arma la verdad histórica? Mira, Rubén, desde el primer día hay visos, hay documentos, hay señales, hay todo lo que quieras buscar de que el gobierno participó en la desaparición de los 43 estudiantes y que después armaron un caso. Mira, yo publiqué un libro en 2016 que se llama La guerra que nos ocultan, y con documentos oficiales se muestra que los militares conocían paso a paso el andar de los 43 estudiantes y su desaparición. Conocían cómo, cuándo, y armaron una verdad histórica. ¿Por qué armar una verdad histórica tan pronto como el siguiente año? Porque tenía que ser algo contundente, algo que no nos diera oportunidad de reclamar, algo que no pudiéramos señalar, pero se les olvidó que había documentos que involucraban al ejército, que involucraban a funcionarios públicos, al margen del documento de la verdad histórica, ¿no? Al margen de eso, que había desde el primer día participación militar, participación de policías de 3 municipios, Iguala, Cocula y Huitzuco, y luego participación de funcionarios, y que había en el campo militar número 1, había la presencia de celulares de algunos de los estudiantes desaparecidos y de uno de los asesinados, y que varios meses esos teléfonos estuvieron siguiendo y estuvieron haciendo llamadas entre el campo militar número 1 y el CISEN. Entonces había todo. Mira, el procurador Jesús Murillo Karam y Tomás Herón de Lucio recibieron de Telcel, porque los tengo en la mano, bueno, no aquí en la mano, los tengo en mi computadora, ¿sí? Recibieron las sábanas de las llamadas de los estudiantes y la ocultaron, la guardaron, siguieron la huella de cada uno de los estudiantes, reconstruyeron todos sus movimientos,
Y eso solo lo puede hacer con todo el equipo que tiene el gobierno federal. Así que había, y luego ya se van llenando, ¿sí? Había especialistas internacionales que advirtieron que no había habido ningún incendio para matar a ese número, para incinerar a ese número de estudiantes. Mira, como 2 años antes habían quemado, a 3 agentes federales en Michoacán y tardaron horas enteras. Imagínate 43. Hoy se sabe que 10 de ellos fueron disueltos en ácido, cocinados, y que 4 estuvieron vivos. Y también se ha documentado que Julio César Mondragón Fontes, el jovencito del Estado de México, fue desollado en vida, torturado y desollado en vida, que no fue la fauna, y que todo mundo fue con la versión oficial sin investigar, sin nada. ¿Por qué? Porque teníamos una prensa complaciente a la que le interesaba quedar bien con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Oye, Francisco, entonces con lo que nos estás comentando ahorita, no solamente se podría llegar a Peña Nieto, sino al general Cienfuegos, ¿no? No, pero claro, mira, Rubén, no solo está lo de ese día. Mira, en este país, desde 1982, el ejército controla todas las comunicaciones policiales, todas las comunicaciones policiales. En 2000, tú recuerdas, llega Andrés Manuel López Obrador al gobierno de la Ciudad de México y firma un convenio con Carlos Slim y Telmex para dotar a la Ciudad de México de 100 cámaras, y crean lo que se llama hoy Centros de Comunicación, Cómputo e Inteligencia, que nosotros conocemos hoy como C1, C2, C3, C4, C5 y hoy hay C6. Y esos centros tienen siempre presencia de un elemento militar que está siguiendo todos los movimientos sociales. Y en Iguala había 26 cámaras en el C4, que era en ese entonces, y había 25 y había 19 apagadas. Con la presencia de un militar que, mira, los nombres están publicados en el libro, de todos los militares que tuvieron conocimiento de los movimientos estudiantiles. Entonces, desde 82, el ejército controla no solo las comunicaciones, controla las frecuencias. De 4 que había en 82, brincaron a 16 y luego se extendieron en todo el país. Así que el general tuvo conocimiento de inmediato por la gravedad, por el número de estudiantes, porque era un movimiento que no era nuevo, porque era un movimiento de una escuela normal rural que les había causado problemas históricos. Así que el general lo supo desde el primer momento. No hay, lo que tenemos o lo que tiene hoy el gobierno como reto es especificarnos y darnos a conocer bien la cadena de mando y cómo y dónde se rompe. Pero el general estaba obligado. Y por lo tanto el jefe del general también. Tú sabes, tenemos un general de 4 estrellas cada 6 años, un general Águila, que en ese caso era Salvador Cienfuegos Cepeda, y tenemos un comandante supremo. Y el comandante supremo es informado por la gravedad del caso de un movimiento como el de Ayotzinapa. Francisco, te quiero preguntar también en este contexto que me llama la atención que por un lado en las conferencias mañaneras el presidente López Obrador ha sido cuestionado sobre Cienfuegos y sobre Peña Nieto, le insistieron sobre ese tema y él dice, yo dije desde que asumí la presidencia, desde que tomé posesión, que no voy a perseguir a expresidentes. Por un lado dice eso y luego establece la independencia de la Fiscalía. ¿Será una estrategia de decir, bueno, yo no, pero en realidad sí se está queriendo llegar hasta, que es una exigencia nacional, no por venganza, sino por justicia de la gente? No, pero claro, mira, es una justicia histórica. El presidente puede decir muchas cosas de palabra, pero en los hechos hay otra. Mira, ese pacto de caballerosidad, que yo no creo que haya firmado un pacto de no agresión, no, me parece que hubo caballerosidad en el cambio de gobierno, pero esa caballerosidad se rompió el día que la UIF dijo que investigaban a Peña Nieto. Exacto. Ya no hay un pacto de caballerosidad. Ahora se están tratando de proteger, pero
llegar a Peña Nieto, llegar al general Cienfuegos, llegar a otros generales como Alejandro Saavedra, que era el jefe de la zona militar número 35, que es la de Chilpancingo. Hay orden de aprehensión en contra de él, Contra Alejandro el general. Saavedra Hernández. Claro, mira, ellos lo sabían. Entonces, ir contra Peña es una deuda histórica. Y no es porque quiera o no el presidente, es deuda histórica. Y además es un crimen gravísimo, es o no un crimen de Estado. Pero claro que hay desde el primer día, hay todos los elementos, ¿sí? Para advertir que fue un crimen perpetrado por agentes estatales, policías, militares y funcionarios, y por sicarios o paramilitares en complicidad con agentes del Estado. Sí, desde el primer día se configura un crimen de Estado, así que es una obligación por la naturaleza, por el nivel, por la gravedad, llegar a la cadena de mando. Y la cadena de mando empieza con el comandante supremo de las Fuerzas Armadas de este país. Y luego, mira, hay otras cuestiones. Ya en el camino se descubre no solo la tortura, ¿sí? La tortura, la invención, la desaparición de pruebas. Es decir, hay todos los elementos para castigar no solo al procurador, sino a una serie de generales y de altos oficiales de la Marina que participaron, que conocían, pero además, mira, y hay muchos elementos. Hay históricamente una infiltración del ejército en la normal rural de Ayotzinapa. Sí. No era gratuito, recuerda, en los 60 y los 70 nace ahí una de las guerrillas más importantes de este país, la de Lucio Cabañas Barrientos, no la de Genaro Vázquez Rojas, que recuerda, el maestro Genaro se forma en la normal de la Ciudad de México, pero Lucio Cabañas en la normal de Ayotzinapa. O sea, hay una presencia constante, permanente del ejército en la normal de Ayotzinapa, así que tuvieron que saber. Si no sabían, entonces el general Cienfuegos era un incapaz. Y Peña, por lo tanto, que de la incapacidad de Peña no debe haber ninguna duda. Pero, sí, mira cómo dejó el país, ahí está. Pero el general sabía, lo sabía, mira, Julio César Mondragón Fontes fue torturado, fue desollado y fue dejado vivo para morir a 500 metros de donde están las cámaras de seguridad del C4 de Iguala. Sí, mira, yo hice caminando 2 minutos, a mi paso lento, 2 minutos entre donde estaba el cadáver de Julio César Mondragón Fontes a la oficina del C4. Sí, y ahí está la Coca-Cola también, no era un área despoblada, no era nada. Entonces, ahí desde el principio, ¿quién dio la orden de apagar las cámaras? 25 cámaras. ¿Quién dio la orden? ¿Quiénes eran los militares infiltrados? Ya tenemos nombres de algunos que dejaron morir entre los desaparecidos, pero no había un infiltrado, había varios soldados infiltrados entre los estudiantes. Sí, no solamente Julio César López, que además seguramente fue sacrificado. No, pero claro, para que veas el nivel de las Fuerzas Armadas. Así que tenemos, mira, hay todos los elementos de prueba además, desde las sábanas de Telmex hasta las cámaras del C4 de Iguala, hasta la presencia, mira, y recuerda, hay otro que para mí es fundamental. La presidenta en esa época del Tribunal Superior de Justicia del Estado ordenó desaparecer las cámaras que había en el tribunal y que seguían el movimiento de los estudiantes. Están destruidas. ¿Sobre qué base las destruyó? Ella en su momento dijo que fueron destruidas porque técnicamente no servían. ¿Quién era ella para determinar eso? Tenía que ser un perito forense especializado, pero tenían que haberlas guardado. Las destruyeron. Entonces hay todos los elementos, los policías. Claro, mira, desde el primer día se dijo, hay participación de Guerreros Unidos, el cártel del narcotráfico. Hay participación de policías y hay participación de militares. Y todo eso nos lo escondió la verdad histórica. Sí, pues que es tremendo. Oye, Francisco, ¿por qué los mataron? En todo este contexto que nos narran, ¿por qué matar
a los estudiantes y de la manera en que lo hicieron? Mira, yo tengo solo una teoría, pero es una teoría me fui a vivir casi 4 años a Guerrero. Después de la publicación, estuve viviendo y conviviendo en Guerrero para la publicación y la elaboración de La guerra que nos ocultan. Y 4 años después de vivir en Guerrero, sí, el problema es que se le salió de las manos. Se le salió de las manos, lo comunicaron a todas las autoridades, lo comunicaron a los capos, e ido de las manos todo. Les pareció mejor desaparecerlos, matarlos y desaparecerlos. ¿Por qué matarlos? ¿Por qué desaparecerlos? Porque recuerda, porque en este país nunca pasaba nada. Pasó el 68, y Gustavo Díaz Ordaz, con que dijo que él asumía la responsabilidad, con eso se murió. Luis Echeverría acaba de morir libre de todo eso, aunque estuvo preso algún tiempo. Así que Peña Nieto, con la capacidad cerebral que tiene, mental, pues hizo lo mismo. Hizo lo mismo. En este país nunca pasa nada, recuérdalo. Sí, tuvimos una guerra sucia. Bueno, más bien fue una guerra de exterminio, que no sucia. Un terrorismo de Estado, Un terrorismo de Estado. Sí. Mira, ¿cuántas matanzas ha habido de Estado en Guerrero? Las podemos seguir desde los 60, de manos del ejército. Sí, del general Raúl Caballero Aburto, el primero, matando estudiantes. Y nunca pasó nada. ¿Por qué tenía que pasar con Peña? Pues mira, es que no contemplaron que el problema iba, o la desaparición de los estudiantes, el asesinato de 3 de sus compañeros, el desollamiento, el desuello de Julio César Mondragón Fontes, iba a escalar a niveles internacionales como no había historia. Les pasó lo mismo en 68. Nos quedan pocos minutos. Te quería preguntar, entonces, en tu opinión, la investigación que nos ha presentado, los resultados, Alejandro Encinas y este gobierno, ¿es correcta, es honesta, va por buen camino, está respondiendo a una de las promesas del presidente? Sí, no, pero claro, mira, responde bien y le falta mucho, ¿sí? Han cometido errores, eso claro, y lo tenemos que señalar. Han cometido errores. Por ejemplo, mira, ellos pidieron ayuda a los expertos del GIEI y cuando presentan su informe los dejan un poco fuera. ¿Cómo los vas a dejar fuera? El gobierno de Peña los echó, les dio una patada y los botó después de pedirles ayuda, por presiones, por lo que quieras, pero les pidió ayuda y cuando no pudieron cuadrar la verdad del GIEI o lo que encontró el GIEI con la verdad histórica que preparaba Murillo Karam, los corrieron. Bueno, el gobierno ahora les pidió ayuda y después dijo, aquí tenemos el documento que toma como base las investigaciones del GIEI. Han cometido errores, falta mucho, pero todos los elementos, mira, hay muchos libros. Y yo digo, mi libro está ahí y tiene las pruebas documentadas y tengo todo el expediente sin censura que se me entregó en 2015 sobre la investigación del caso Ayotzinapa. Y están todos los elementos regados. Y desde el principio llevaba la mano al ejército, ¿sí? A los batallones acantonados en Iguala, Guerrero. Y después al Tribunal Superior de Justicia. A mí todavía, mira, de veras, me impresiona que Lambertina Galeana, que era la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, haya tomado una decisión histórica. Desaparecer videos sobre un problema, desaparición de 43 estudiantes en este país. 43 y el asesinato de 3, y ella lo ordenó como si hubiera ordenado tirar un cartón de palomitas. Tremendo. Y entonces, en este contexto, casi ya para terminar, todo esto que nos narras del ejército, bueno, se está militarizando la seguridad en México. El presidente dice que no. Y la Guardia Nacional, como tú sabes, por decreto pasará a depender estrictamente de la Secretaría de la Defensa Nacional. Teniendo en cuenta que que tú mencionabas, Alejandro Saavedra Hernández, fue uno de los que el exsecretario le recomendó a López Obrador para ser el secretario de la Defensa Nacional, ¿no? O sea, el general Cienfuegos. Entonces, ese es el ejército que tenemos. Ahora, mira, en cuanto a la Guardia Nacional, tenemos un problema gravísimo. Si tú me preguntas a mí, yo digo, si te digo que es bueno militarizar, iría contra mis principios. Yo soy hijo
de un granadero paramilitar de los 60, de los 70, y entiendo que dejar la seguridad en manos de los militares es peligrosísimo en este país. La historia nos lo dice. Sí. La historia no podemos ir contra ella. Entonces, tomando en cuenta la educación que tuve en mi casa, conociendo lo que conozco de mi padre, dejar la seguridad en manos del ejército es muy peligroso. Del otro lado, mira, nos dejaron después de 1946 y hasta 2018, nos dejaron un país dinamitado. Nos dejaron una policía, y cuando hablo de la policía, hablo policía federal, estatal y municipal. Nos dejaron una policía corrupta, corrompida y podrida. Entonces, ¿cómo la reconstruyes si no confías de pronto en tus Fuerzas Armadas? Okay. Que es la institución. Hoy, por lo menos, mira, en este sexenio no tenemos a militares matando, a militares torturando, a militares desapareciendo. Recuerda que con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto, el ejército se había convertido un arma letal de la mano de su comandante supremo. Francisco, pues te voy a tener el próximo sábado aquí, ¿verdad? En vivo. Seguro en la mesa. Que sí, no, pero claro, por favor. Entonces no me voy a Gandhi a comprar tu libro, ¿verdad? No, por favor. Rubén, mira, tengo ahí uno, yo te lo prometí. Sí. Lo tengo acá en el pueblo, así que no, cuenta con eso. Bueno. Y te va a gustar, te va a gustar. Y de veras, yo digo que te voy a llevar La guerra que nos ocultan y García Luna, El señor de la muerte, que yo digo que deben ser, no porque yo los haya escrito, y La guerra que nos ocultan con ayuda, sino porque tienen toda la investigación y todos los errores que cometió la investigación que llegó a la verdad histórica. Y los documentos, y vienen nombres, apellidos de militares que estaban allí. Oye, y le entramos, ¿no? El próximo sábado al tema de la elección de todas la madre de todas las elecciones, el Estado de México, el PRI, Alito, todo eso para el próximo en contexto. No, pero claro, mira, con Francisco Cruz está, aquí en el estudio. Ya estamos ahí. Oye, te agradezco mucho, en verdad, te mando un fuerte abrazo. Rubén, gracias, un abrazo de regreso. Saludos, hasta luego. Gracias, Francisco Cruz, verdaderamente muy importante lo que nos está diciendo, y en verdad si no leyeron sus libros, aquellos que anticipaban el advenimiento de Peña Nieto al poder a través del grupo Atlacomulco, pues no dejen de leerlo. Estimados amigos, esta noche me despido con la siguiente frase: la violencia, sea cual sea la forma en que se manifieste, es un fracaso. Esto lo dijo Jean-Paul Sartre y entre muchos otros pensadores que así lo sienten. Es un fracaso total para la sociedad y para la humanidad. Les invito pues el próximo sábado a las 8:30 de la noche en este mismo espacio, y Francisco estará aquí en vivo. PRI, Alito, elecciones, Peña Nieto, eso y más. Hasta entonces. En contexto. 81.400 personas und noch keine Immunität der Bevölkerung. En contexto con Rubén Luengas.